para hablar de matriz triangular tengo que hablar de matrices cuadradas. Entonces voy a tener una matriz cuadrada donde los elementos los elementos de arriba van a tomar algún valor y los de abajo van a tomar valor de 0. Esta se va a entender como matriz triangular superior. Y si tengo lo contrario, si los elementos que están en la diagonal principal y los que están abajo son 0, toman algún valor y el resto toman valor de 0, vamos a estar hablando de una matriz triangular inferior, ¿ya? Entonces, lo que me dice aquí y cómo yo entiendo esta redacción es que si yo lleno los elementos de mi matriz A, voy a hacer una matriz un poco más grande. Entonces, siempre, por eso les digo, siempre uso esta notación para entender qué está pasando con los elementos de la matriz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una matriz. ¿De qué dimensión estoy haciendo la matriz? ¿Quién me dice? 5 por 5. 5 por 5, ¿no es cierto? Porque necesito que sea cuadrado. Entonces, estoy haciendo una matriz en realidad bastante grande con la intención de que les quede bien claro de qué estamos hablando. Ya casi acabó. Listo. Entonces, súper bien. Entonces, lo que me dice la definición es que yo voy a observar los elementos de mi matriz y me voy a dar cuenta dónde pasa que un índice es menor que el otro. No se olviden que cuando escribimos A y J, el primero lo escribimos siempre con I y el segundo por J. Por convención, podríamos hacerlo al revés, pero en la clase lo hemos definido en ese orden, ¿ya? Entonces, para una matriz triangular superior, entonces lo que hemos definido aquí es, lo que me dice es, mire dónde, en todos los casos donde la I sea más grande que la J. Entonces, veamos todos los casos donde el primer índice sea más grande que el segundo. Entonces, me pasa esto aquí, aquí, en todas estas partes. Entonces, el índice, por ejemplo, aquí es 4 y el segundo es 2. Entonces, el 4 es más grande que 2, entonces por eso los estoy marcando. Entonces, lo que me dice una matriz triangular superior me va a pasar que siempre que el índice I sea más grande que el J, esas entradas van a tomar un valor de 0. Y el resto pueden tomar cualquier valor. Cualquier valor también querría decir que podrían valer 0 también. Entonces, un ejemplo de una matriz triangular superior puede ser esta de aquí, sin ningún problema. Lo importante es que los elementos por debajo de la diagonal sean 0. Ay, lo hice muy grande. Ya, entonces eso sí tenemos que estar súper claros lo que me exige la definición. Ay, perdón, voy a borrar otra vez más bien. Está muy chiquito ya y no lo hice bien. A ver.
Ya, estamos de acuerdo que el ejemplo que acabo de escribir es una matriz triangular superior. ¿O alguien tiene algún inconveniente? ¿Será que me equivoqué? ¿Debo corregir algo o está bien? Esa es una matriz triangular superior. Ya, para la triangular inferior es casi lo mismo. La condición va a ser al revés. Entonces, lo que me dice es que si es que el I es menor que el J, es decir, si el primer índice es más pequeño que el segundo, en ese caso, esa entrada de la matriz debería ser 0. Entonces, en ese caso, los que cumplen esas condiciones son estos de aquí. Entonces, vemos que el primer índice es 2, el segundo índice es 3, por ejemplo, como la I es menor que la J, entonces ahí vemos que estos van a tomar valores de 0. Otra vez les insisto, no me dicen nada sobre los otros valores, entonces los otros valores también podrían tomar valores de 0 sin ningún inconveniente. Entonces les voy a poner aquí un nuevo ejemplo de una matriz triangular inferior. ¿Ya? Ok. No sé si Alison Clavijo me puede dar un ejemplo de una matriz triangular superior. Una 3x3 nomás. Claro, profe, me dijo triangular superior, ¿verdad? Sí. A ver, entonces en ese caso sería 1, le dicto por filas, ¿ya? Sería Ya. 1, de ahí sería 3, ya, ahí sí sería 4, no, sí, a ver, espera. Y es mayor a J, entonces no, ahí sería 0, en el 4 es 0. A ver, triangular. No, sí, está bien, disculpe, yo me confundí. No, Ahí sí, abajo estamos de 1 va a aprendiendo, no ser pasa nada. A ver, ya. Sigamos donde estábamos. Si tiene dudas, me dices. 1, 3, 4, ya. Ya. Ahí sí sería 0, abajo del 1, Listo. 5 Ujú. y 7. Listo. Abajo sería 0, Ok. 0 Ujú. y 1. Perfecto. Dígame una triangular inferior. Ya. En este caso sería 4, Ok. 0, 0. Ujú. Ya. De ahí sería 2, 3, 0. Ujú. Y de ahí 1, 2, 3. Perfecto. Completamente de acuerdo. Listo, muchas gracias, Alison. Está excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, tal vez? Tenemos aquí 2 ejemplos más de una matriz triangular superior. Entonces, miren que el elemento por debajo de la diagonal es 0. Y en una triangular inferior, todos los elementos por encima de la diagonal principal son nulos. ¿Ya? Ahora, definimos una matriz diagonal. La matriz diagonal, en cambio, lo que me dice es que cualquier elemento que no esté en la diagonal principal tiene que valer 0. Entonces, siempre que el I sea diferente del J. Entonces, aquí tengo esta matriz A. Por ejemplo, que tiene entradas A11, A12, A21, A22.
Entonces, ¿qué elementos tienen diferente la entrada I con la entrada J? Todos los que no están en la diagonal. Ay, ya me equivoqué, perdón. Listo, entonces en este caso, aquí noto que la I es diferente de la J, el 2 es diferente del 1, y lo mismo pasa en cualquiera de estas posiciones, por lo tanto, la matriz diagonal debe verificar que estas entradas sean nulas. También debe pasar que solo estamos hablando de matrices cuadradas. No puedo tener una matriz diagonal que no tenga dimensiones cuadradas. ¿De acuerdo? Gustavo Costales, ¿me puede dar un ejemplo de una matriz diagonal? Sí, Gustavo, ¿me puede dar un ejemplo de una matriz diagonal? Claro. Dígame, ¿de qué dimensión me va a dictar? 3 por 3. ¿De acuerdo? Entonces, Le dicto por columnas, ¿ya? ¿de acuerdo? 7, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5. Perfecto, está fantástico. Listo. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de una matriz diagonal, como ya vimos varios también. Dentro de las matrices diagonales, yo puedo definir una matriz escalar. La matriz escalar es aquella que todos los elementos que no están en la diagonal son nulos y todos los elementos dentro de la diagonal toman exactamente el mismo valor. ¿Ya? Entonces, por eso tengo que considerar algunas cosas. Una matriz cuadrada es una matriz diagonal, entonces yo ya sé que todos los elementos que están fuera de la diagonal valen 0 y los elementos que están en la diagonal toman exactamente el mismo valor. Tenemos aquí ejemplos de matrices diagonales. Entonces, aquí el escalar es 5, en el otro ejemplo el escalar era menos 2. Luis Cueva, ¿me puede dar un ejemplo de una matriz diagonal? De una matriz escalar, perdón. Aquí está, hay que corregir, aquí debería decir escalar. Ya, dígame usted. ¿De qué dimensión me va a dictar? 4 por 4. ¿De acuerdo? Dicta. Por filas. Ya. 1, 0, 0, 0. 0, 3, 0, 0. Luego. 0, 0, menos 2, 0. Ya. 0, 0, 0, 4. Ya. ¿Esta es una matriz de qué tipo? Escalar, diagonal. Es una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están fuera de la diagonal valen 0. Ahora, leamos otra vez la definición de matriz escalar. Entonces, es una matriz diagonal, como la que me dictó usted, pero tiene una característica adicional, que todos los elementos de la diagonal valen exactamente lo mismo. Entonces, en el ejemplo que me dictó usted, los elementos de la diagonal toman valores diferentes, ¿sí?
Entonces, no es una matriz escalar, es solamente diagonal. Dígame un ejemplo de un escalar, Ya. Ahora 3 por 3. ¿de acuerdo? 2, 0, 0, Ujú. 0, 2, 0 y 0, 0, 2. Ya, aburridísimo de dictar, pero esta sería entonces una matriz escalar. Muchas gracias. ¿Ya? De acuerdo, entonces aquí tengo una nota que me dice que una matriz identidad, ya hemos visto la matriz identidad, es un tipo de matriz escalar en el cual el escalar que se está usando es 1. Se puede expresar como la multiplicación de un escalar por la identidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de eso. Tengo una matriz A que es escalar, donde el escalar es 3. Eso se puede escribir como 3 multiplicado por la identidad. Y ese 2 que está ahí me indica que es una matriz identidad de dimensiones 2 por 2. Entonces, por ejemplo, en la matriz que me dictó Luis, ¿cómo podría reescribir esto usando la identidad? 2 Esteban. por... no. Ah, Luis mismo va a decir. Dígame, Luis, usted mismo. ¿2 por cuánto? 2 por I3. Perfecto, exactamente eso. ¿Ya? Así de simple. Muchas gracias, Luis. ¿Ya? Y es lo que me dice, bueno, aquí en esta nota. Hagamos el ejercicio también que me propone la cátedra. Me dice, demuestra que la suma de dos matrices escalares es una matriz escalar. ¿Qué se puede decir de la resta? A ver, hagamos ese ejercicio. ¿Cómo demostraríamos esto, Esteban Gómez? Hagamos la primera parte de la demostración. Entonces me dice que tome dos matrices escalares. Entonces sea A y B, matrices escalares. ¿Ya? Y lo que me está preguntando es si C, que es igual a A más B, también será una matriz escalar. Esa es la pregunta. Como A y B son matrices escalares, ¿qué verifica? ¿Cómo es A si es que es una matriz escalar? Esteban Gómez. Lady Flores, tal vez. Sí, se me escucha, profe. Allá. Esteban, sí, cuénteme. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si es que A es una matriz escalar? ¿Qué debería verificar? Si son una matriz identidad. Casi. Si es una matriz escalar, quiere decir que se puede escribir como un escalar, cualquiera, por ejemplo, alfa, multiplicado por la matriz identidad. Aquí tengo un problemita en mi definición, lo voy a escribir bien. Supongamos que A y B son elementos de las matrices cuadradas n por n. Ahí está mejor escrito. Matrices escalares. ¿Ya? Entonces, exactamente como lo define usted, entonces van a existir esos escalares alfa y beta, tal Ajá. que Tal que A es igual a alfa por I, por la IN, y B sería igual a beta por I, por, no sé, J a la N, y se podría hacer un IN factor, mismo. no, IN, y se Sí, podría hacer un IN factor mismo. común Ya, para que quede. entonces, solo estoy tratando de escribir lo más correcto posible. Perfecto. Entonces, tomando eso en cuenta, como usted bien dice, lo que yo voy a es reemplazar lo que vale A y lo que vale B, entonces me quedaría aquí alfa por la identidad más
beta por la identidad. Ujú. Y por las propiedades de matrices que sí se asemejan mucho al factor común, yo puedo escribir esto como alfa más Más beta beta. por la identidad. Y yo lo que podría decir, Se ahí ya podría podría decir dígame, que dígame. la suma de unos reales da otro real. Entonces, Exactamente. no, Entonces, o le sea, no puedo influye. llamar. Sería lo mismo en las identidades. Ujú, perfecto. Entonces, con eso, ¿a qué conclusión llegamos? Que alfa más beta pertenece a los reales. Sí. ¿Y Entonces, qué decimos de C? ¿Cómo es C entonces? ¿O qué C, es C? C sería igual a el signo de... se me fue. Sí, estoy preguntando mal, perdón. Ah, sí Quiero creo. demostrar si C es una matriz escalar o no. Y Ujú. acabo de demostrar que C, o acaba de demostrar usted más bien, usted acaba de demostrar que C es igual a una escalar por la identidad. Ujú. Entonces, ¿qué podemos decir de C? ¿Qué tipo de matriz es? Es una identidad Por un escalar. por Cuando un tengo una escalar. identidad por un escalar, es una Es matriz escalar. escalar, que era lo que queríamos demostrar. Ujú. Súper bien, Esteban. Me dice, ¿qué pasa con la resta? ¿Será que pasa lo mismo si que obtengo una matriz escalar si hago en lugar de A más B, A menos B? ¿Qué opina usted? Mm, según yo, creo que no, porque dependería de beta para que la matriz no salga negativa. ¿Y sería un problema que salga negativa? Ah, no, no, no. Entonces, según yo, a ver, según yo no cambiaría. No afectaría Nos igual. daría, lo que pasaría es que voy a obtener una matriz, por supuesto, va a ser diferente de C, Ujú. pero a ver, hagamos rapidito las cuentas. O sea, voy a usar la magia de la computadora para escribir rápido. Si escribo D, que sea A como A menos B, hasta aquí va lo mismo. En esta parte lo que yo haría es restar, ¿no es cierto? Ujú. Y me daría esto de aquí. A menos B, ¿es un número real o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces lo que yo obtendría es un nuevo número, por ejemplo, le podemos llamar delta, que sería igual a alfa menos beta. Ujú. Ya. Entonces, acaba de demostrar otra vez usted que delta es igual a un número multiplicado por la identidad. Entonces, Ujú. D es una matriz escalar, Entonces, ¿sí o una no? matriz escalar. Sí. También sería una matriz escalar. Súper bien. Muchas gracias, Esteban. Ya. Profe, una pregunta. Dígame. Que delta sea igual a cero, ¿se le puede considerar todavía una matriz escalar? Sí. No me impide nada eso. O sea, lo que me dice es que todos los elementos de la diagonal tienen que ser nulos. Entonces, pregunta importante. Pregunta. Consideremos la matriz, pongamos aquí otro ejemplo, solo para escribir rápido, la matriz nula así. Esta matriz 0, ¿qué es triangular superior? Les pregunto. ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos los elementos que están debajo de la diagonal son 0. Entonces es triangular superior. Pregunta. ¿La matriz nula es triangular inferior? Sí, también. Sí es triangular inferior. ¿Por qué? Porque si yo tomo los elementos que están arriba de la diagonal, todos son 0. Entonces es triangular inferior también. Chévere. ¿Qué más es la matriz nula? Díganme ustedes. Es una matriz de identidad. No. Para ser matriz identidad, ¿qué tiene que pasar? La Fuera diagonal de la debe ser. diagonal tiene que valer 0. no, Denme un segundito y le respondo a su compañero nomás.
Fuera de la... Espérenme un ratito, Carlos. Fuera de la diagonal tiene que valer 0, pero para ser identidad en la diagonal tiene que tener 1. Entonces no es diagonal. No es identidad. Pero sigamos probando. ¿Qué si es la matriz nula? La matriz escalar. Exactamente, 0 es escalar. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están fuera de la diagonal son 0. Y todos los elementos que están en la diagonal valen exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Entonces es una matriz escalar donde el escalar es 0. ¿Qué más es la matriz nula? Una matriz diagonal. Diagonal. Es una matriz diagonal. Ahí sí, discúlpenme, en todo falta escribir matriz, ¿no? Aquí es matriz triangular, matriz es diagonal. Yo creo que sí me entienden, pero de todas maneras está mal escrito. Matriz diagonal. Ya lo corrijo. Ya, y ahí creo que se me acaban las cosas que es, ¿no es cierto? ¿Estamos con eso más claros? Tal vez. Carlos me parece que quería hacer una pregunta. ¿No? Bueno, me van contando. Pueden deshabilitar su micrófono siempre que tengan dudas. Chévere. Fantástico. Ahora pasemos a la matriz simétrica. La matriz simétrica... Déjenme ver. Denme medio segundo nomás, solo quiero... Sí. Vamos entonces a la matriz simétrica. Entonces me dice que una matriz es simétrica si es que yo al transponer la matriz obtengo exactamente lo mismo que la matriz original. Entonces aquí me da un ejemplo y me dice, por ejemplo, si yo calculo la transpuesta, el proceso de transponer es poner este elemento que está aquí en su espejo. Es poner, muchas gracias, es poner cada elemento A y J tiene que ser igual al IJI. Entonces, si nosotros revisamos, esto es lo que implica hacer una matriz simétrica. Son las que cumplen esto de aquí. Que la posición A y J es igual a la IJI. Entonces, si nosotros comparamos, efectivamente está pasando eso. Si yo comparo la entrada A1, 2, es igual a la entrada A2, 1. Si comparo la entrada A1, 3, es igual a la entrada A3, 1. Si comparo la entrada, no sé, A3, 4, es igual a la entrada 4, 3. Y así en todos los elementos de esta matriz. Entonces, por eso decimos que es simétrica. Vamos a ver, uy, Dios mío. Vamos a ver qué tan claro nos quedó eso. Les propongo dos ejemplos. Bueno, denme un ejemplo de una matriz que sea simétrica y una que no sea simétrica. ¿Ya? Landy, por favor, Landy Flores. Deme usted un ejemplo. Ya, ¿me escucha? Me va a dictar, sí, una que es simétrica o que no es simétrica. Una que es simétrica. Ya, y José Fuentes me dicta una que no sea. A ver, Landy, dígame. 0, 2. 0, 2. Por fila. ¿Ya? 0, 2 y 2, 0. Y 2, 0. Súper bien, una matriz chiquitita, pero exactamente me cumple que este elemento de aquí es exactamente igual a este de acá. Por lo tanto, esto es exactamente igual a B transpuesta y por eso decimos que B es simétrica. Perfecto.
José Fuentes, ¿me puede dictar una que no sea simétrica? Sería 0, 1 y 3, 4. Ajá, exactamente. Entonces, esta es diferente a a C transpuesta, porque ¿a qué es igual C transpuesta? José. Sería 0, 3, 1, 4. Perfecto, 0, 3, 1, 4. Entonces, si yo me doy cuenta, estas dos matrices no son iguales porque esta componente que está aquí es diferente de esta de acá y esta componente de aquí es diferente de esta, por lo tanto, las matrices son diferentes. Y eso quiere decir que C no es simétrica. Muchas gracias, José, me parece. De acuerdo. Me propone la cátedra hacer una pequeña demostración de que si tengo cualquier matriz cuadrada, al sumarla con su transpuesta voy a obtener una matriz simétrica. Entonces, si era José, Daniel Guerrero me va a ayudar. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Esta es una cosa que suele causar bastante confusión, entonces es bueno que lo vayamos revisando. Entonces, demostrar que A más D, que A transpuesta más A es simétrica quiere decir lo que sea que les pidan que demuestren o que les pidamos que demostremos que es simétrica, lo que ustedes van a hacer es copiar exactamente eso mismo. Y lo que queremos demostrar es que eso mismo transpuesto tiene que ser igual a lo que estamos pidiendo que demostrar. Eso suele causar confusión, entonces por eso les insisto. Veamos si me expliqué. Daniel Guerrero, me piden que demuestre que A transpuesta más A es simétrica. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿Cuál es la pregunta? Le escucho. ¿Qué pasó, Daniel? Sí le estaba escuchando. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? A transpuesta más A, todo Ujú. eso entre paréntesis transpuesta, ¿Ya? ¿A dónde tengo es, que llegar? A demostrar que eso es igual a qué. es igual a transpuesta más A. Perfecto. ¿Ya? Eso es lo que tengo que demostrar. Ahora, ¿cómo demuestro eso? Vamos a usar las propiedades de la transpuesta que vimos la clase anterior. Si yo tengo A más B transpuesto, ¿a qué es igual esto, Daniel? A transpuesta más B transpuesta. A transpuesta más B transpuesta. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿a qué sería igual? A A más A transpuesta. Ya, lo hizo usted perfecto. Lo voy a hacer un poquito más rápido por si acaso a alguien le hace falta. ¿Ya? Y aquí tengo que usar una segunda propiedad que me dice que A transpuesta ¿a qué es igual, Daniel? A la matriz A. A la matriz A, perfecto. Entonces aquí me queda A más A transpuesta. Estoy casi ahí, pero no es exactamente lo mismo que me pide demostrar. ¿Qué me falta hacer? Como tal. Ajá. Y yo puedo hacer eso por las propiedades de la suma de matrices. Yo sé que A más B es igual a B más A. Entonces, por eso es que le puedo dar la vuelta y con eso acabo de demostrar lo que me pedía el enunciado. Muchas gracias, Daniel. Listo, entonces de ahora pasamos a las matrices antisimétricas. Es casi lo mismo que una matriz simétrica, nada más que tiene este signo menos.
Adelante. Entonces, quiere decir que una matriz al transponer va a ser igual a menos la matriz original. Esa es una forma de escribir. Otra forma de escribir es que A es igual a menos A transpuesto. Yo prefiero esto por orden, pero se llega de la una a la otra. No es que no hay nada que varíe mucho. Entonces, aquí me dan un ejemplo. Y entonces me dice que esta es una matriz antisimétrica porque si yo comparo los elementos que les corresponde son iguales con signos opuestos. Entonces aquí tengo exactamente eso y esa sería una matriz antisimétrica. Hagamos un ejemplo nosotros, eso ayuda más siempre. Geraldine goza. ¿Me puede dar usted un ejemplo de una matriz que sea antisimétrica o una que no sea antisimétrica, cualquiera de las dos cosas? Buenos días, Inge. Una antisimétrica le voy a dar. Ya, listo. A ver, dígame. ¿Puede ser igual de 3 por 3? De lo que usted quiera. Podemos hacer 5 por Ya. 5 o 2 por 2 también. Ahí lo que usted Ya. quiera. Ya, de 3 por 3. Le voy dictando por Ok. filas, ¿ya? De acuerdo. 1, 2 y 4. Ok. Menos 2, 5 y 3. Perfecto. Y luego. Menos 3, 0 y 6. Ya. A ver. Calculemos la transpuesta de esta matriz primero. ¿A qué es igual la transpuesta? Le dicto por columnas, ¿ya? Ujú. 1, 2, 4. Listo. Menos 2, 5, 3. Perfecto. Y luego. Menos 3, 0, Y 6. 6. Ya. Ahora calculemos menos A transpuesto. ¿A qué es igual menos A transpuesto? Le vamos a multiplicar por menos todo lo que está al lado, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me da? Menos 1 por fila. Ujú. Menos 1, 2, 3. Ajá. Menos 2, menos 5, Ujú. 0. Ujú. Menos 4, menos 3 y menos 6. Perfecto. Ya. Ahora, si es que A es antisimétrica, yo necesito que A sea igual a menos A transpuesta, ¿no es cierto? Entonces yo necesitaría que este 1 sea igual a este menos 1. ¿No es cierto? Ujú. Eso no es cierto, ¿verdad? Nunca Sí. el 1 es igual al menos 1, ¿verdad? Ujú. Listo. Entonces, ya. Hasta ahí no sería antisimétrica. Entonces, la primera propiedad que vamos a aprender, porque no les había dicho, y quería hacer esto para que se den cuenta, es que las matrices antisimétricas verifican, para que sea antisimétrica, es indispensable que en la diagonal principal esté el 0. ¿Por qué? Porque si tengo un número, me va a pasar exactamente lo que me pasó ahorita. Tengo aquí el 5 y aquí el menos 5. Es imposible que esos dos números sean iguales. Entonces, la única manera de que estos dos números sean iguales es que yo tenga 0 en la diagonal. Sí, Némesis, yo sé. Más bien ya, para que no cause confusión. Entonces, yo necesito que en la diagonal estén 0. Entonces, vamos a reescribir este ejemplo que me dio Geraldine en una matriz B que sea antisimétrica. Entonces, la primera corrección que vamos a hacer, ¿cuál es, Geraldine? Sería en vez del 5, 0. Ajá, Y perfecto.
Y en vez del elemento 3, 2, podría ser, A ver, en lugar del 1, ¿dejo el 1 o pongo otra cosa? sí, el 1 sí. ¿Ya? Ahí Pero seguiría siendo si es menos que 2. dejo el 1, no me va a pasar lo mismo que el 1 con el menos 1, que no son iguales. Así. Entonces, Ajá. menos 1 tendría que ser. Sí, No, porque si yo pongo aquí menos 1, al calcular B transpuesta, menos B transpuesta me va a quedar 1 y voy a seguir con el mismo problema. Entonces, para que no pase eso, la única forma que yo tengo para que B sea igual a menos B transpuesta es que los que están en la diagonal, que no cambian de posición, sean 0. Pues si no son 0, entonces no voy a poder tener una matriz antisimétrica. ¿Sí? sí. Entonces, en vez del menos 1 sería 0. Ya, ok. ¿Verdad? Perfecto, ya. Entonces, 0, 2, 4, ¿qué más? Aquí escribo otra vez el menos Menos 2. 2, ajá, Ya. 0 y 3. Ujú. Ya, abajo. Luego menos 3. ¿Qué más? En vez, le puedo seguir dejando el 0 ahí o le ponemos otro número. Le puede cambiar si usted gusta. 1 pongamos. Ok, Y ahí sería 0. de acuerdo. Ya. Entonces, con eso ya cumplimos la primera condición para hacer una matriz antisimétrica. Entonces, ahí ya estamos más cerca. Veamos si ahora sí logramos construir una matriz antisimétrica. Si no, le volvemos a hacer los cambios hasta llegar a una matriz antisimétrica. Entonces, B transpuesta, que es igual. ¿Medita por Sería por columnas? columnas. Ujú. ¿Ya? 0, 2, 4, Perfecto. menos 2, 0, 3. Listo. Menos 3, 1 y 0. De acuerdo. Listo. Y ahora vamos a multiplicar todo esto por menos. Lo voy a escribir aquí mismo. Entonces, ¿cómo me quedaría la matriz si multiplico todo por menos? Sería 0, 2 Ujú. y 3 por filas. Perfecto. Menos Ya. 2, 0 y menos 1. Ujú. Menos 4, menos 3 y 0. No. Ya. Entonces, para que sea una matriz antisimétrica, necesito que estas dos matrices sean iguales, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, vamos revisando a ver qué tal nos fue. Entonces, aquí el 0 es igual al 0, muy bien. El 2 es igual al 2, muy bien. Aquí tengo un problema, el 4 no es igual al 3, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Ujú. ahí no es matriz antisimétrica. Entonces, ¿cómo tengo que cambiar para que sí sea? A la matriz original, ¿qué le tengo que cambiar para que sea antisimétrica? En vez del 4 sería el 3. Perfecto. A ver, cambiémoslo entonces aquí. Pongámosle otro número. Ya, aquí le puse 3. Ok. Acabemos de revisar antes de volver a comprobar. Entonces aquí este menos 2 es igual a este menos 2, está bien. El 0 está bien. Aquí tengo otro inconveniente. Que sería menos Este 1. 3 es diferente al menos 1. Entonces, En vez del 3, menos 1. Y acabamos de revisar, entonces aquí tengo el menos 3 con el 4, bueno, pero ese ya le cambiamos. El 1 con el 3, este ya le cambiamos, y el 0 con el 0. Ya, parecería que ya está bien. Vamos a revisar por última vez. Acá. Estoy peleando con el borrador, perdón. A ver. Vamos, Geraldine. Otra vez. B transpuesta. Por columnas igual. 0, 2, 3. Menos 2, 0, menos 1. ¿Listo?
menos 3, 1 y 0. Perfecto. Y si le cambiamos con el menos adelante, ¿cómo me queda? 0, 2, 3, Ujú, menos 2, 0, menos 1, perfecto, menos 3, 1 y 0. perfecto. Entonces ahora comparamos otra vez. El 0 es igual al 0, el 2 es igual al 2, el 3 ahora es igual al 3, menos 2, 0, menos 1, menos 1, 1, 0. Perfecto. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ujú. Listo, súper bien. Muchas gracias, Geraldine, por su ayuda. Entonces, si nosotros nos damos cuenta al momento de construir una matriz antisimétrica, yo lo que necesito es que los elementos que están opuestos tengan signos opuestos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este menos 2, abajo está escrito como menos 2. Aquí tengo un 3, acá abajo está escrito como menos 3. Aquí tengo un menos 1 y abajo está escrito como su opuesto 1. Y en la diagonal principal, todas las entradas tienen que ser 0. Si no son 0, entonces no voy a poder tener una matriz diagonal. ¿Alguna pregunta tal vez de alguien más? Entonces, si es que esto se cumple, decimos que B es una matriz antisimétrica. Ah, me falta, ya me estaba olvidando. A ver, la cátedra me pide que demuestre que A transpuesta menos A es antisimétrica. Cristian López, ¿me quiere ayudar? Aló, Inge, ¿me escucha? Sí, le escucho, Cristian. Ah, ya. Sí. Sí, digo. Entonces queremos demostrar, déjeme ya, que A transpuesta menos A es antisimétrica. ¿Qué es lo que tengo que probar entonces? Tendría que probar que la matriz A transpuesta menos A, o sea, la Ajá. transpuesta de la matriz A transpuesta menos A sería igual a menos, eso, la transpuesta, sería Es igual igual a menos, ¿qué? a menos la matriz A transpuesta menos A menos, entre paréntesis. Perfecto. ¿Sí? Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Otra opción es aquí poner directamente el menos y aquí poner la matriz original. Da lo mismo, voy a demostrar como usted propone porque usted está haciendo la demostración, ¿ya? Entonces, quiero llegar a eso de ahí y tengo esto que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? La transpuesta, como hicimos en antes, Usamos las propiedades de la sí, transpuesta como hicimos antes y ¿qué me da? y ahí sale A menos A transpuesta. Ya, le insisto, lo mismo que dije a su compañero, voy un poquito más despacio por si acaso alguien para que todos nos sigan, ¿ya? Ahí A transpuesta, o sea, solo apliqué la propiedad de la transpuesta, lo voy a escribir otra vez aquí. Si tengo A más B transpuesta, esto es igual a A transpuesta más B transpuesta, ¿ok? Listo. ¿Qué hago ahí, Cristian? A transpuesta, transpuesta, ¿qué es igual a eso? Eso es A transpuesta es igual a A. Queda A menos A transpuesta. Perfecto. ¿Ya? Tengo eso y yo quiero llegar a la parte de abajo. ¿Qué me falta hacer? Conmutar y sacar factor común. ¿Ya? Voy a sacar factor común, entonces, ¿qué voy a sacar de factor común? Menos 1. ¿La A? El menos 1, perfecto. Entonces aquí escribiría como menos A transpuesta menos A. Listo. Muchas gracias, Cristian. Y con eso yo acabo de demostrar. Entonces, bueno, estas nubecitas que pongo aquí son comentarios, ¿no? Entonces, ¿de dónde? A transpuesta menos A
es una matriz antisimétrica. Ya, de acuerdo. Vamos a pasar finalmente a las matrices nilpotentes. Si es que nadie tiene alguna pregunta, si no, por favor, pueden hacerlo en este momento o colocarla en el chat. Entonces, una matriz nilpotente, y no es solamente nilpotente, sino es nilpotente de orden R, me quiere decir que si yo multiplico esa matriz R veces por sí misma, obtengo la matriz nula. Eso es una matriz nilpotente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo un ejemplo de una matriz nilpotente que si yo multiplico A por A 2 veces, obtengo la matriz nula. Entonces, por eso esta es una matriz nilpotente de orden 2. Tenemos acá otro ejemplo. Me da una matriz y me pregunta de qué orden es nilpotente. Y si tengo dos matrices nilpotentes, ¿qué pasa con la suma? Entonces, bueno, hagamos esos dos ejercicios. Para eso hay que calcular, no hay otra opción que hacer el ejercicio. Entonces, Joan Lucas. Vamos a ver de qué orden es esa matriz B y para eso necesito calcular primero B al cuadrado. B al cuadrado es lo mismo que calcular B por B. Entonces voy a calcular B por B y usted me va a ayudar. Si quiere puede hacer en su cuaderno los cálculos y me dice la respuesta. Si no, lo vamos haciendo juntos. Todos vayan haciéndolo en su cuaderno, ¿sí? Si es que ya tiene la respuesta, me avisa. Ya. Ya creo que está. Inge. A ver, dígame. A ver, le voy a dictar por filas. Ok. 009, 04 menos 8, 001. A ver. 0, 0, 9, ajá. Ujú. Ok. Ahora calculemos B al cubo. Ya. Porque tenemos que seguir haciendo hasta obtener la matriz nula, ¿no es cierto? Entonces, para B al cubo podemos calcular B al cuadrado por B.
Ya. Dígame. B al cubo es 009, Ujú. 0 menos 8, 24, 001. Ya. Entonces, ya hemos hecho esto 2 veces y no se está eliminando ningún elemento. ¿Usted diría que esta es una matriz nilpotente? No, no es, ya que Ya, no es la matriz entonces, null. ajá. B no es nilpotente. Me doy cuenta porque no es solo porque hicimos 2 y ya no me salió, puede ser que al quinto se anulara, pero lo que está sucediendo es que este elemento 1 siempre me genera este elemento 1 y no va a desaparecer de ninguna manera. La matriz que estoy obteniendo siempre tiene la misma estructura y no se va a anular ninguno de sus elementos. Siempre va a aparecer este 9, este 1. Y lo que está sucediendo es que los elementos que están aquí están aumentando de grado. En la original era 2, 8. Cuando ya multiplicamos por 2 es 4, 8 y luego tengo menos 8, 24. Y lo único que va a seguir pasando es que esos elementos van a ir aumentando de valor, pero el 9 y el 1 nunca van a desaparecer. Por lo tanto, no es una matriz nilpotente. Muchas gracias, Gianluca. Vamos con Diana Montenegro. Me dan estas 2 matrices y me piden que demuestre si son nilpotentes de orden 2 o no. Y luego que indique si es que la suma de esas matrices es nilpotente. Entonces, Diana va a demostrar que le voy a poner un nombre. Ya, entonces demostremos si es que A es nilpotente con Diana. Luego, con Alejandra Oña vamos a demostrar si B es nilpotente. Y finalmente, Samantha Ortiz, vamos a demostrar si es que A más B es nilpotente. ¿De acuerdo? Entonces pueden ir haciendo este ejercicio en su cuaderno respectivamente. Vamos con Diana Montenegro y vamos a empezar. Ah, es que no pueden ver, ¿no es cierto? Déjenme, voy a copiar aquí abajito. A igual a 0, 1, 0, 0 y B igual a 0, 0, 1, 0. Ya, con eso todos pueden ir haciendo el ejercicio mientras vamos haciendo aquí en grupo. Creo que es resolución de ejercicio, pero bueno, funciona. A ver, Diana. Entonces, vamos a ver. Quiero demostrar que A es nilpotente de orden 2. ¿Qué tengo que hacer? Ir probando al cuadrado. Voy a calcular las potencias y si es que alguna potencia se hace 0, voy a decir que es nilpotente de orden lo que sea que haya necesitado para que sea 0. Entonces, empecemos por A al cuadrado. A al cuadrado sería 0, 1, 0, 0 por 0, 1, 0, 0. ¿A qué es igual eso? Sería, a ver. Cero. Oiga, Inge, perdón, ¿cómo era la multiplicación? Claro. Era las... ¿Para el primer elemento estamos de acuerdo o le hago acuerdo a todo? No, para el primero sí. Ya, para el segundo. Cojo la primera fila de A con la segunda columna de B y voy a multiplicar elemento a elemento. Entonces, el primer elemento de la primera fila de A es 0 y voy a multiplicar por el primer elemento de la primera columna de la segunda matriz, ¿no? Primera matriz, segunda matriz. Entonces sería 1 más. Cojo el segundo elemento, que sería este de aquí,
y voy a multiplicar por el segundo elemento de la otra columna. Entonces me quedaría 1 por 0. ¿Ya? A ver, dígame usted, ¿cómo sería este elemento que va aquí? ¿Qué voy a multiplicar por qué? La segunda fila por la La segunda fila por la primera columna. Exactamente. Entonces, ¿cuándo me queda? 0, 0. 0, 0 y 0 más 0 es 0. Súper bien. Y para este elemento de aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué fila por qué columna? La segunda fila por la segunda columna. Perfecto. Entonces voy a multiplicar esa de ahí por esta de acá. ¿Y cuánto me queda? 0. 0 por 1 más 0 por 1, 0. Entonces, en resumen, acabamos de demostrar que a al cuadrado es la matriz nula. ¿Y eso qué nos dice entonces? Entonces tenemos que A es nilpotente en grado 2. Ay, sí, disculpe. Entonces, A es nilpotente de orden 2. A de orden. Perfecto. ¿De orden o de grado? Ya me hizo dudar. De orden. De orden, sí, de orden. Perdón. Ya. No se preocupe. Listo. Súper bien, Diana. Muchas gracias. Gracias, Inge. Vamos con todo gusto. Vamos con Alejandra. Sí, profe. Dígame. ¿Qué hacemos si queremos ver si es que B es nilpotente? Multiplicarla 2 veces. ¿De acuerdo? Entonces calculo B al cuadrado. Entonces tengo que calcular 0, 0, 1, 0 con 0, 0, 1, 0. ¿Cuánto me da eso? A ver, da 0, 0. De acuerdo. No da una matriz nula. ¿Sí? De ¿Seguro? orden 2 por 2. Perfecto. Sí. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que B es nilpotente. ¿De qué orden? 2 por 2. Casi. De orden 2 nomás. De orden 2, de orden 2. Ya no se preocupe, está muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Me toca Samantha Ortiz. Buenos días, Inge. ¿Cómo le va, Samantha? Buenos días. No me salió nilpotente. No le salió el nilpotente. ¿Cuánto es A más B? Lo vamos a cerrar rápido, ya se acabó la clase. Esto es 0, 1, 1, 1, 0. ¿Me puede dictar? Porque me imagino que usted calculó. Sí. ¿Cuánto es A más B al cuadrado? Sí, sí. Ahorita ya se me acabó el tiempo. Por filas le dicto. 1, 0, 0, 1. Ya. Esta de aquí, ¿qué matriz es? 2 por 2. Sí. Tiene un nombre, nombre especial. Es la matriz identidad, ¿no es cierto? La matriz identidad verifica que si yo calculo la identidad por cualquier cosa, me da cualquier cosa que suena feo, pero si multiplico la identidad por sí misma, siempre voy a llegar a la identidad. Entonces, esto quiere decir que si yo calculo cualquier potencia superior, voy a borrar, cualquier potencia superior de A más B elevado a la lo que sea, siempre al fin y al cabo va a representar escribir A más B multiplicado por la identidad. Lo que quiere decir que A más B, ¿qué? ¿Qué llegamos a qué conclusión? ¿Es o no es nilpotente? No va a ser. ¿Mandé? Que no. Que no es nilpotente.